En este caso, en esta sesión es referente al complemento. Pero si hemos quedado hasta el complemento, imagino que ya ustedes tienen nociones sobre las barreras, ¿no? Barreras innatas. Primera línea, segunda línea, y ya tienen noción de qué continúa después, ¿correcto? ¿Cuál sería la primera línea de defensa? La piel. La piel, muy bien. Segunda, ¿quién interviene en la segunda línea? La piel, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más sería la piel de sudor, por ejemplo? ¿Ah? Esa es la primera línea, ¿no? Ojo, sea primera línea. En la segunda línea, ¿quiénes están? La sangre. Células comensales, a ver, si me dice células comensales serían las bacterias comensales. Sí, sería primera línea, ¿no? ¿Ya? Pues son barreras biológicas, ¿no es cierto? En el intestino, la porción duodeno, ¿no? ¿Okay? Pero segunda línea, estrictamente hablando del sistema inmunológico innato, ¿cuáles serían? Anticuerpos. Pueden ser anticuerpos no específicos, ¿no? ¿Cuál? Macrófagos, mastocitos, ¿ah? Células dendríticas, ¿ya? Ahí estamos a nivel de la segunda línea. Mastocitos que segregan, ¿qué segregan los mastocitos? Histamina, ¿no? Primaria y secundaria. Respuesta inmune primaria significa que estás en un primer contacto. Eso es primaria. En un primer contacto con el patógeno va a desencadenar una respuesta inmune innata y luego una adaptativa. Secundaria es el segundo contacto. ¿Ya? No se confundan esos términos. Primaria es la primera vez que enfrentas un patógeno y eso va a desencadenar respuesta inmune innata, luego la adaptativa, y eso va a generar memoria, ¿sí? Va a generar memoria, va a haber linfocitos de memoria. Cuando entras en el segundo contacto sería la respuesta inmune secundaria, y ahí ya la respuesta inmune es más alta porque ha habido células de memoria. Entonces ya la inmunidad se incrementa, ¿no? Y eso es el fundamento de las vacunas, ¿sí? Las vacunas en un primer momento van a estimular tu respuesta inmune. Con una segunda dosis se estimula más y cuando viene el patógeno ya tienes las células de memoria por efecto de la vacuna o gracias a la vacuna, ¿sí? Eso no confundan, por favor, ¿ya? Entonces, estamos en respuesta inmune innata, ¿ya? Innata. Y uno de sus componentes es el complemento, ¿sí? El complemento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Imagino que ya han visto macrófagos, células dendríticas, ¿no? Basófilos, ¿qué más? ¿Qué otras células? Neutrófilos, eosinófilos, muy bien. Y en componentes, ¿qué han visto? Esas son las células. Los componentes proteicos, por ejemplo. ¿Ya han visto citocinas o no? Ya han visto citocinas, correcto. Y citocinas que estimulan. Ahora, entiéndase la inmunología como un todo, ¿ah? No es que solamente esto está ocurriendo y después ya no ocurre nada más, o hasta este momento ocurrió y se acabó. No, eso es secuencial. Es decir, es una cascada. Si se activa un componente, por ejemplo proteico como las citocinas, se entiende que sobreviene la activación de los linfocitos, ¿ya? Y los linfocitos, ¿qué van a hacer? Respuesta inmune adaptativa, ¿no? Siempre que se dice respuesta inmune adaptativa, linfocitos, ¿ya? Linfocitos T y linfocitos B, ¿ya? Ya después van a ver, seguramente con el profesor Joel, con el doctor Joel van a ver todo lo que significa presentación de antígenos, ¿no? Activación de los linfocitos B, maduración de linfocitos B, maduración de linfocitos T, interacción linfocito T, linfocito B, producción de anticuerpos, ¿qué más van a ver? Activación de CD4, CD8, ¿ya? Pero en esta etapa todavía estamos en
complemento, ¿ya? Eso es para que se centre un poquito en lo que vamos a hacer hoy. A ver, los objetivos. Determinar o discriminar las vías de activación del complemento. ¿Cuáles son esas vías del complemento? Alternativa, clásica, lectina. Muy bien. ¿Cuáles comparten componentes del complemento, obviamente, que son similares molecularmente y en función también? ¿Cuál vía? ¿Cuál de las vías tienen los mismos componentes moleculares? No, la clásica y la de las lectinas. La alternativa, como su nombre lo dice, va a tener componentes moleculares distintos, aunque la función es similar, ¿no? Estamos hablando de qué componente clave en el complemento. Esa enzima. ¿Cuál es esa enzima clave en la función del complemento? Muy bien, C3 convertasa, ¿ya? Ese es el punto clave, es la enzima clave o proteína clave del complemento. Las tres vías van a confluir, van a llegar a formar la C3 convertasa, ¿ya? ¿Qué más? Reconocer características de la función, cuál es la función del complemento y la regulación del sistema del complemento. A ver, si ya han visto sus diapositivas, ya han visto que debido ya sea a la deficiencia del complemento o debido a la deficiencia genética o adquirida de algún inhibidor del propio complemento, surgen enfermedades, ¿sí? ¿Han revisado? ¿Alguien sabe qué enfermedad puede ocasionar una deficiencia de complemento? O inhibidor del complemento, ¿no? Porque si hablamos de regulación, aquí estamos viendo que el complemento tiene que ser inhibido en cierto punto. No puede estar activo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, viene una enfermedad autoinmune. Y entonces tiene que haber una regulación, ¿sí? Entonces, lo que a ustedes les importa es correcto, que tienen que saber qué es el complemento, cómo funciona, cuáles son las actividades que tiene el complemento frente a las infecciones. Pero importante para ustedes también saber qué enfermedades fisiológicas sobrevienen cuando hay una alteración del complemento. Es muy importante para ustedes, ¿correcto? ¿Sí? Ya han hecho microbiología, ya mucho, ¿no? Microparásito, ahora inmuno, están complementados. Ya está bien. Bien, esto está en sus diapositivas. Vean, ¿dónde está el complemento? ¿Dónde? A ver, aquí, mira, encerradito. Parte de respuesta innata de tipo humoral o celular. ¿Ah? ¿Humoral o celular? ¿Qué dice? ¿Cuál será? ¿Celular? Humoral, ¿no? Humoral, ¿no? Innato humoral, el complemento. Acá, innato celular, aquí está, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Fagocitos, como decimos, ¿no? Los fagocitos y las células linfoides, perdón, las células de la línea mieloide. Mieloide, ¿eh? Ahí ustedes, no sé si han hecho ya, tenemos dos líneas hematopoéticas, ¿no? La mieloide y la linfoide. Si digo linfoide, ¿quiénes están ahí? Linfocitos, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Linfoide, linfocitos. ¿Ya? Mieloide, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿ya? Aquí tenemos a todos esos, ¿no? Mastocito por aquí. Y en la respuesta celular adaptativa y el sistema inmune adaptativo, CD4, CD8, linfocito B, que produce anticuerpos específicos. ¿Hay anticuerpos inespecíficos? Que siempre están en las mucosas, por ejemplo. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? En la leche materna también, ¿no? ¿Cuál es ese anticuerpo? IgA, muy bien, IgA, ¿no? En mayor medida. También hay IgM, pero IgA en mayor medida. Entonces hay anticuerpos inespecíficos que son del sistema inmune innato humoral, ¿ya? Inespecíficos. No es frente a algún patógeno. Se han sintetizado como parte de la respuesta inmune innata. ¿Ya? Acá tenemos lo que les mencionaba, primera línea, segunda línea, tercera línea. Miren la segunda, aquí podemos hablar de enzimas, de fensinas, ¿no? En la primera. En la segunda, miren,
macrófagos, células de NK, interferones, ¿ya? Y aquí está el complemento, segunda línea, ¿ya? Ahí está. Y la tercera, obviamente, los linfocitos. ¿Ok? Y aquí mencionaban a la flora, ¿no? Las células de la flora, microbiana. Aquí está, primera línea. ¿Sí? Interesante este cuadrito. Yo después les voy a dejar estas diapositivas, ¿ya? No sé si esto está en su... No está, ¿no? Aquí, esto sí está, ¿no? Ok, ¿dónde está el complemento? Miren, otra vez. Respuesta inmune innata. Aquí está el complemento. ¿Qué estará haciendo el complemento ahí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Está degradando. ¿Qué está ocurriendo ahí? En primer lugar, ¿qué es el complemento? Un microbio. ¿Qué es el complemento? Silencio, silencio. ¿Qué es el complemento? ¿Qué es el complemento? Proteína. Y siempre hay silencio cuando me cuentan. ¿Qué creen que es? A ver, el problema es que se equivocan, ¿no? ¿Por qué se hace ratos? ¿Qué creen que es? Proteínas. Un Proteínas. carbohidrato, un lípido. Proteína. Es una proteína. Es un conjunto de proteínas. El complemento es el término que se designa al conjunto de proteínas, ¿ya? Y se les designa como C1, C2, C4, C3, ¿no? 5, 6, 7, 8 y el 9 finalmente, ¿no? ¿Ya? Que forma el MAG. ¿Qué es el MAG? Complejo de ataque. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo aquí? En esa figurita. Están degradando. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Miren. Claro, el complemento se está uniendo a la membrana del antígeno, en este caso debe ser una bacteria, y ahí ha encontrado su target, su blanco para unirse. Quiere decir que este probablemente sea un C3. C3 que se ha escindido espontáneamente, ¿ya? Que puede ser fluídico, quiere decir que se va a degradar, se va a inactivar, pero al encontrar al antígeno se une, ¿ya? Es decir, es soluble, ¿no? C3, ustedes ya, si han visto sus diapositivas, ahí indica que la escisión, quiere decir que el rompimiento, que la activación de C3 es de forma espontánea. Cuando no encuentra su blanco, esta se degrada, ¿ya? Se inactiva y se degrada, ¿ya? Pero en este caso se ve que se está uniendo a la bacteria, ¿no? Entonces se va a activar la vía alternativa del complemento, ¿ya? Ahorita vamos a ver. ¿Qué ocurre luego? ¿Qué está ocurriendo aquí? Miren, les voy adelantando un poquito qué está ocurriendo. Acá viene el microorganismo, una bacteria, supera la primera barrera, se encuentra con las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos y es fagocitado, ¿no? Esa es su función, son los fagocitos, ¿no? ¿Cuál es la célula fagocítica profesional? Macrófago. Profesional. Profesional. Microbiótica. Dendrítica, ¿ya? Dendrítica. El macrófago no. ¿Macrófago tiene capacidad de fagocitar? Sí, pero no es una célula fagocítica profesional, ¿no? En este caso sería la célula dendrítica. ¿Por qué se le dice profesional? Porque cuando fagocita, tiene la capacidad de procesar el antígeno y presentar el antígeno tanto en MHC1 como en MHC2. Por eso es profesional. Macrófago no, lo presenta siempre en el MHC1, ¿ya? Casi siempre, pero hay macrófagos que pueden presentar, dependiendo de dónde se encuentre. De repente está en un ganglio, ahí sí, podría presentar en el MHC2, ¿ya? Y entonces aquí tenemos que el microorganismo luego, miren, el macrófago o la célula dendrítica, en este caso en el ejemplo, muestran al macrófago presentando el antígeno. ¿A quién? A los linfocitos. A los linfocitos. Al linfocito T. Este linfocito T se activa y se convierte en linfocito T efector. Cuando se convierte en linfocito T efector es capaz de estimular al macrófago y potenciar al macrófago. ¿Cómo se llama esto? Respuesta de retroalimentación. ¿Negativa o positiva? Negativa, positiva. Retroalimentación Negativa, no, pero creo. positiva, pues mira, este lo activa y a su vez, una vez activa esta célula, lo vuelve a activar, ¿no? A su activador, que es una cadena, ¿no? Es un círculo cerrado
y eso se le llama potenciación o retroalimentación positiva. Ya este macrófago va a estar potenciado para poder fagocitar y destruir más fácilmente al microorganismo. Por otro lado, el linfocito B se activa, se convierte ¿en qué se convierte el linfocito B? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Células plasmáticas que producen anticuerpos específicos. Hay un grupo de células plasmáticas, sobre todo en los ganglios, en las regiones más centrales del ganglio, donde las células plasmáticas ya no expresan anticuerpos, sino se convierten en células de memoria, ¿ya? Células de memoria. ¿Okay? Entonces, células plasmáticas quedarían, ¿no? ¿Ya? Como parte de la respuesta inmune de memoria. Eso lo van a seguramente ustedes tocar en otra sesión. Aquí, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la clave? El punto central. Miren, la C3 convertasa. Esta figura sí la tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo se activa la vía clásica? Por un anticuerpo M y dos anticuerpos T. Detección de lipopolisacárido. ¿Sí? Está bien, correcto. También por la cantidad de antígenos, ¿no? Perdón, anticuerpos. 1M, 2G, ¿no? Y se logra la proteína C1. C1. Ya, el C1, exacto. Muy bien. Pero la respuesta más corta y más simple para entender la activación de la vía clásica es que se activa cuando hay complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se activa? De forma simple, sencilla. Se activa frente a la presencia del antígeno-anticuerpo. Una interacción antígeno-anticuerpo permite la activación del complemento. De ahí viene el riesgo de las enfermedades autoinmunes. Cuando este anticuerpo reconoce un antígeno propio. Lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces reconoce el antígeno propio, se une y eso genera que se active el complemento por la vía clásica. Ya sabemos cuál es el final de esa activación, el MAC, ¿no? ¿Y qué haría entonces el MAC? ¿A quién destruye? Al antígeno. Al antígeno propio. ¿Pero dónde está el antígeno propio? En una célula propia. Quiere decir que va a destruir nuestras propias células. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que haber regulación del complemento. ¿Se entendió? ¿Ya? Ese es el fundamento. Debido a la interacción antígeno-anticuerpo, y esa reacción puede estimular al complemento, pero por ello existen proteínas que regulan, ¿ya? Regulan la activación del complemento. ¿Cómo se activa la vía de las lectinas? Por la presencia de ligandos. La lectina se une a la manosa, ¿no es cierto? Son lectinas de unión a manosa. Pero ¿dónde está esa manosa? Eso se tiene que entender. O sea, no está libre la manosa, no viene por si acaso se ha sintetizado, no. ¿Dónde se encuentra esa manosa? ¿Dónde está esa manosa? En la membrana, ¿no? ¿Ah? En la membrana. ¿Membrana? Sí. ¿De quién? De la gente patógena. Claro, de la bacteria. ¿Ya? Entonces las bacterias tienen recubierta su superficie con manosa. ¿Ya? Entonces las lectinas se unen, ¿no? A la manosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se activa finalmente las lectinas? Gracias a la presencia de las bacterias. En este caso, miren, dice gérmenes, pero podemos asumir que son bacterias, virus o incluso hongos. ¿Ya? Luego, vía alternativa, ¿cómo se activa? También por la presencia de los patógenos, los gérmenes, los microorganismos. ¿Ya? ¿Qué hace la C3 convertasa? ¿Ah? ¿Cuál es la función de C3A? ¿Qué es lo que ha hecho la C3 convertasa? ¿Ah? Se degrada, ese sería el término correcto. Está bien lo que dices, la idea que tienes, pero no es el término correcto, ¿no? ¿Cuál es el término correcto que está ocurriendo ahí? Sí, podría ser, se escinde. ¿Ah? Puede ser lo mismo, se rompe, pero más claramente, mejor pronunciado sería se escinde. ¿Ya? Se corta, ¿no? En C3A y C3B.
¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería el componente que va a ser parte del complemento? C3B. B. ¿Y qué función tiene C3A? ¿Cuál es la función de C3A? ¿Cuál es su función? Sí saben. ¿Cuál es? Están cansados nomás. ¿Quién está desde las 7 de la mañana? Ajá, como anafilaxia. ¿Qué significa anafilaxia? Sí, está asociado con esa idea, pero ¿qué sería entonces todo eso? Si a mí hablas de anafilaxia, entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué se incrementa? Si ya me has dicho anafilaxia, ya, entonces ya se supone que se incrementa la inflamación. Se inflama como consecuencia de la anafilaxia, que significa que llegan hacia el lugar de la infección las células de la respuesta inmune. ¿Quién los atrae? Por quimiotaxis. El C3A. ¿Ya? Entonces hay una atracción de estas células, como los mastocitos que van a liberar histamina, ¿no? O los macrófagos que van a fagocitar. ¿Ya? Hasta ahí, mire. Luego viene la vía lítica, ¿ya? Que significa la agregación de los demás componentes del complemento que van a originar la lisis de las células y de las bacterias, ¿no? No solo lisa las bacterias, ¿ah? También puede lisar células infectadas, ¿ya? Ese complejo de ataque a la membrana puede permitir la lisis de células infectadas por virus, sobre todo, ¿ya? Entonces las células son capaces de presentar el antígeno en MHC1, ¿ya? Y esto permitiría que se activen otras células que estimularían al complemento también, ¿ya? Por aquí se convierte un poco más, ¿no? Se torna un poco más complejo. ¿Qué tenemos aquí? La clásica C1 que activa C2 y a C4. Cuando se dice activa, se entiende que la proteína se está cortando, se escinde la proteína, ¿no? Tanto C2 como C4. ¿Ya? Aquí, ¿qué función tiene la properdina en la vía alternativa? Es una pregunta clave, casi segura que va a venir en su examen. ¿Qué función tiene la properdina? Aquí ya vienen 3 factores, ¿no? En la vía alternativa. Si ustedes ya han visto sus diapositivas, entonces tenemos factor P, factor B y factor D. El P viene de properdina. ¿Qué función tiene esa properdina? ¿Qué función tiene el factor B y qué función tiene el factor D? ¿Recuerdan? ¿Han hecho una lectura de eso o no? Sí. A ver. Aquí dice vía alternativa, la properdina llega y se activa. ¿Qué hace esa properdina activada? ¿Nadie? ¿Qué no hace eso? ¿Estabiliza qué complejo? Muy bien, está bien la respuesta. ¿Cuál sería el complejo? ¿Qué estabiliza? Dime. ¿Ah? Antes todavía de C3 convertible. Dime. Claro, C3BB. ¿Ya? C3B, BBB. ¿Ya? Prácticamente sí está relacionado con la estabilización de las C3 convertidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver la siguiente. ¿Ya? Para no entrar en este detalle, vamos a ver la siguiente que está más clara. ¿Ya? Para no confundirnos aquí, esto va a estar más claro, miren. Aquí. Esto ustedes tienen, no sé si lo tienen, miren. Vía alternativa, clásica y de las lectinas. La clásica y las lectinas van a tener los mismos componentes moleculares, hemos indicado, ¿sí? La alternativa es la que varía. ¿Por qué? Porque el C3 se escinde espontáneamente. Y si encuentra el patógeno, como este microorganismo, se une, ¿sí? Solamente así. Si no encuentra, se degrada, ¿ya? Es cuando está en fluido, está ¿no? libre en el citosol. Perdón, en el espacio extracelular. Entonces aquí tenemos la activación del C3B y luego viene el factor B
y viene el factor D que convierten a este factor B en BB. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y quién estabiliza todo esto? La propia B. ¿Sí? Esta es la C3 convertasa. Aquí, unión del antígeno con el anticuerpo permite la activación de C1, C4, C2 para dar lugar a la formación de C4B, 2A, que sería la C3 convertasa, y es el mismo componente molecular en la vía de las lectinas. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Este será un anticuerpo? Parece, ¿no? No se van a confundir, ¿ah? Es manosa ligado al Esto no es un anticuerpo. ¿Por qué? Porque tiene aquí unas regiones enzimáticas, ¿ya? Y además este no es el antígeno, ¿no? Sino que es La manosa. la manosa. Y entonces sería una lectina de unión a manosa. La manosa. ¿Ya? Aquí no hay IgG, nada, no son dos IgG, mira aquí, IgG, y aquí es el C1, ¿ya? Es el C1. Entonces este es la lectina de unión a manosa, ¿ya? ¿Se entiende? No se vayan a confundir, ¿ah? No voy a decir que este es el C1 porque son igualitos, no, este es la lectina de unión a manosa, ¿ya? Y ahí están los mismos componentes, ¿no? C3 convertasa. ¿Qué pasa luego? Clivaje, ¿no? O escisión, que habíamos dicho, ¿no? En términos más simples, clivaje de C3. Como es C3 convertasa, cliva, rompe a C3, en C3B y C3A. Se acumula el C3A, que ya sabemos su función, ¿ya? ¿Y qué hace el C3B? Se une al complejo, ¿ya? Miren, se está uniendo al complejo y da lugar a la formación de C5 convertasa. En los tres se une el C3B. ¿Ven? Aquí, aquí y aquí. Se va a unir y miren, este ya se convierte en C3B, BB, C3B. Esa es la C5 convertasa de la vía alternativa. Y aquí sería el C4B, 2A, C3B. Esa sería la C5 convertasa, la misma que en la vía de las lectinas. Todo es igual a partir de aquí, ¿no? En el caso de la vía clásica y la vía de las lectinas. Incluso desde aquí todo es igual, excepto en la unión de la lectina a la manosa. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La única diferencia que la lectina se une a manosa. ¿Ya? Y aquí obviamente tenemos los componentes moleculares que son diferentes con la misma función, ¿no? Que es clivar a la C5 en C5B y C5A. Y entonces les pregunto, ¿qué función tendrá C5A? C5B se sigue uniendo, ¿no? Al complejo, para que venga luego C6, 7, 8, 9. Pero aquí C5A, ¿qué función tiene? Cocina. ¿Ah? ¿Tendrá la misma función que C3A? Sí. ¿Sí o no? Se prepara también. La misma función de C3A. ¿Ya? La misma función. También se siente. Etapa temprana. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Miren, ¿cuántos anticuerpos IgG? 2. Ahí está, miren, 1 y 2. Y este es C1. Y aquí su región enzimática, su región activa enzimáticamente, R y S, ¿no? R y S. ¿Sí? Para que se active el complejo C1. ¿Ya? El que se activa específicamente es C1Q. ¿Ya? Son conceptos o términos más profundos, ¿no? De lo que ocurre realmente en la etapa temprana de la vida clásica. ¿Ya? Y aquí está lo mismo, ¿eh? Lo mismo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Pregunten ahora, ¿eh? Si tienen dudas, es el momento de poder resolver. ¿Ya? No sé si esta figura la tiene. No la tiene, ¿no? Etapa temprana de la vida clásica. ¿Ya? Por eso aquí miren, está enmarcado. ¿Qué dice? La activación depende de la respuesta previa de anticuerpos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Seguimos entonces. Etapa temprana de las lectinas significa que se está uniendo a la manosa, ¿no? Lectina de unión a manosa. ¿Qué significa eso un PRR? A ver, ¿qué sería? Ajá, más o menos, ¿no? Algo así va. ¿Quién sabe? ¿Qué es PRR? Ajá, receptor de patrones asociados al
Patógeno. Receptor de patrones asociados al patógeno. PAMs, ¿no? Los PAMs, que también se les llama PRR, ¿no? Porque es un receptor. El PAM es el antígeno, ¿cierto? Es un patrón de reconocimiento de antígenos, ¿sí? Es el patrón o el antígeno del germen, del patógeno, ¿sí? Es el patrón. Y el PRR es ese receptor que reconoce a ese patrón, ¿sí? Es el receptor que reconoce al PAM. ¿Se entiende? Tenemos por un lado el PAM y por otro lado el PRR que lo reconoce. ¿Sí? ¿Se entiende? En algunos casos actúa como receptor, pero el PAM en términos inmunológicos es el antígeno, ¿ya? Es el patrón a ser reconocido y el PRR es su receptor. PAMs, patrones del patógeno, y DAMs, patrones de daño del patógeno. Quiere decir que te va a causar daño. Por ejemplo, una toxina es un DAM. Un PAM puede ser una proteína. Puede ser proteína de superficie del mastocito, proteína de superficie asociado a la membrana, ¿no? Un patrón, una proteína en la superficie de la bacteria, cualquier proteína, ¿ya? Ese es un PAM. Pero un DAM es una enzima que podría actuar como toxina, causa daño, DAM, ¿ya? Son patrones de daño, otros son patrones de reconocimiento del antígeno, ¿ya? Es la diferencia entre PAM y DAM. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Me piden las lectinas? ¿Ninguna? Pasamos, ¿no? Aquí. No sé si esto se puede... Este era un videíto, no se puede. Este era un videíto que nos mostraba cómo se activa, se cliva aquí espontáneamente ese CD. Vía alternativa, recuerden este cuadrito que hice. Vía alternativa asociado con el clivaje o la escisión espontánea de C3. Recuerden esto. ¿Ya? Es otra pregunta que es casi fija. Para los que están chateando, obviamente no va. No. Ya, aquí, como hemos visto, el factor B, miren. Y aquí la pregunta sería, miren, cuando ya se une el C3B, C3 está aquí libre en el fluido sanguíneo, ¿ya? Ahí puede estar libre en el plasma, ya el C3 está siendo sintetizado en el hígado y está siendo liberado al plasma, y ahí está libre, circulando, ¿ya? Y aquí vemos que espontáneamente se ha escindido y casualmente hay un microorganismo que ha ingresado a nuestro cuerpo. C3B, que ha sido escindido, se une, ¿correcto? Viene el factor B, ¿ya? ¿Y cuál es la función del factor B? ¿Qué función tiene él? Esta pregunta fija de la... A ver. Le estoy dando pura fija, ¿no? No sé si... Ajá, aquí. Factor B. C3B. Bebé. Ajá. C3BB. Al C3B con el B, para que sea... Más o menos. Dice, Te falta clivaje de tantito, factor hay B un por errorcito factor nada B. más de ahí. Está bien que cliva, pero ¿dónde está clivando? ¿Qué función tiene? Enzimática. Factor D es una enzima, ¿ya? Es una enzima. Entonces, estamos viendo que convertase, ¿no? El nombre lo dice, es una enzima. Y también la misma función tiene el factor D, que es una enzima, ¿ya? ¿A quién está clivando? Al factor A B. B, al factor B, muy bien, ¿ya? Ahí está clivando y por lo tanto aparece BB y se libera el BA, ¿ya? Y ahí tenemos la C3 convertasa, pero viene properdina y estabiliza todo, ¿ya? Estabiliza porque al ser un C3 clivado espontáneamente, esto se puede liberar, incluso está unido al factor BB, ¿ya? Que también se podría romper. Hay unas uniones N-terminal que rápidamente se podrían separar. Entonces, properdina actúa a ese nivel, uniendo o permitiendo que esa unión continúe, ¿ya? Y entonces se acumula
C3b, miren, se acumula C3b y eso permite la formación de la C5 convertasa, aquí. C3b, bb y un nuevo C3b. Y si se fija, más C3b se está uniendo, ¿no?, al antígeno, ¿no?, al microorganismo. Más C3b se está uniendo en diferentes puntos, ¿ya? Entonces, ¿cuál vía sería la más eficiente para eliminar al patógeno? Más eficiente, significa sin gasto energético para la célula. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es más eficiente? Viene un patógeno y rápido el complemento ataca y destruye. ¿Cuál vía? La lectina. Miren la clásica, miren, me he hecho clásica, miren la clásica, tiene que haber IgG, ¿ya? Y luego tiene que activarse aquí esta región enzimática SR del C1 y luego el C1Q. ¿De dónde viene este anticuerpo? Del linfocito B, ¿no? ¿Ha habido gasto energético por la célula? Sí ha habido. Y ha demorado, obviamente, ¿no?, hasta que se reconozca el antígeno. Pero aquí se cinde espontáneamente, se puede degradar, reutilizar, ¿no? Se sintetiza por las células de hígado y se une más eficientemente, ¿no?, más rápido, ¿no? Se une a un punto, otro punto del microorganismo y lo puede destruir más rápidamente. En cambio, un anticuerpo tiene que unirse a su antígeno específico. Necesitamos un IgG y necesitamos dos IgG. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más eficiente? Alternativa. A la alternativa. ¿Ya? Seguimos. Y aquí está la etapa tardía. De las tres, ¿no? De las tres vías, esta es la etapa tardía. Aquí tenemos C5 convertasa. ¿De cuál vía sería esta? A ver, ¿quién me dice? Alternativa. Alternativa, muy bien. Y aquí está clivando a C5, en C5A, C5B. Y C5B se une al complejo y a partir de esta unión de C5B ya se activa 6, 7 y 8 que se unen, ¿eh? 6, 7 y 8 que se unen. Todos ellos permiten luego que se una este poli C9 que forma el verdadero complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? ¿Quién forma el poro? ¿Quién forma el componente que va a dar lugar a la formación de los poros o de la lisis? C9. ¿Ya? Cuidado con que digan, no, desde 6, 7, 8, 9. Sí, ellos permiten que se una el complejo de C9, ¿no? Varios C9. ¿Sí? Pero finalmente quien está formando ese poro en la membrana es el C9. Ahora, ¿se podría formar solo C9? ¿Se podría unir y formar el poro por sí solo? No. Necesita el 6, el 7, el 8 que estén unidos, ¿ya? Ahí a nivel de la membrana. Y aquí nuevamente miren cantidad de esta formación del MAC, ¿no?, en la membrana. ¿Y esto qué va a originar? Lisis osmótica. ¿Les pregunto o no les pregunto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es la osmosis? ¿Por qué dice lisis osmótica? Ajá, muy bien. Migración, ¿no? ¿De qué? ¿Has dicho migración? ¿Qué es la osmosis? Ya, muy bien. Del líquido, ¿no?, de agua. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es la osmosis en sí? ¿Por qué dice lisis osmótica? ¿Qué ha pasado con la célula? ¿Qué va a pasar con la célula? Se vuelve tan permeable que ya. La ósmosis es el desplazamiento del agua desde una zona de menor concentración de solutos a una zona de mayor concentración de solutos, ¿no? Eso a través de la membrana. Tiene que atravesar desde una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración de solutos en una forma de compensar, ¿no? Si acá hay menor concentración de solutos y acá hay mayor, el agua tiene que migrar en ese sentido, ¿recuerdan? Recuerden esa parte de biología, ¿no? Homeostasis. ¿Sí? Pero aquí dice lisis osmótica. ¿Qué significa? Que el agua está migrando sin tener la barrera de la membrana. Está liberando líquido
sin la membrana, sin la presencia de la membrana. Y eso va a generar lisis en la célula, porque va a perder agua sin la necesidad de que se transporte el agua, porque no es necesario, ¿no? En este caso, la bacteria va a estar feliz si es que no hay una respuesta del hospedero, ¿ya? No necesita transportar líquidos hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Su metabolismo se basa en anaerobiosis, por ejemplo. Pero, gracias al MAC, ocurre la lisis osmótica. Se dañan las células, se liberan fluidos, y no solo los fluidos van a salir, ¿no? Proteínas, carbohidratos, todo lo que contenga esa bacteria. Y va a ocurrir la lisis finalmente. Esta lisis será diferente a la apoptosis. Exacto. Que ya la apoptosis es muerte celular programada, ¿no? Empieza por dentro a degradarse. Pero acá no lisis, muerte rápida. ¿Okay? Imagínense que esto ocurre en nuestras propias células, ¿no? ¿Podría ocurrir? Sí, ya les he dicho el ejemplo del lupus, por ejemplo, ¿ya? O la artritis reumatoide también, hay algunos casos asociados al ataque de los anticuerpos a la célula y formación del MAC, por ejemplo, destrucción de la célula, ¿ya? Acá hay una tablita, ¿ya? Para ver más allá de la actividad lítica, nos dice, ¿no? Entonces, receptor. Acá tenemos que entender que hay receptores de los fragmentos de C3. Receptor tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Miren? Son receptores en las células. ¿En qué células están esos receptores? Por ejemplo, en fagocitos. La pregunta sería, ¿y por qué existe un receptor de complemento tipo 1 en un fagocito? ¿Cuál es la finalidad, cuál es la función de que existe ese receptor ahí? Mira, receptor, la estructura, el ligando, ya eso no es tan importante. La distribución, ¿ya? Y aquí ya te dice, ¿para qué es importante? Para, claro, para la fagocitosis. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ese panorama. Viene el microorganismo, C3 se une. Y ese C3 tiene receptor en fagocito. ¿La fagocitosis sería más rápida? Sí, ¿no? Facilita la acción del fagocito. Facilita la actividad de ese macrófago, de ese neutrófilo, ¿ya? Entonces, en los fagocitos mononucleares, si es mononuclear, macrófago, ¿no? Mononuclear, macrófago. Neutrófilos, inclusive, miren, linfocitos B y T, eritrocitos, eosinófilos, células dendríticas, foliculares, FDC, células dendríticas foliculares. Si digo foliculares, ¿dónde están? ¿En el folículo de dónde? ¿La piel? Del ganglio. El ganglio tiene folículos, ¿ya? Y ahí en la zona folicular existen las células dendríticas, ¿ya? Hay una zona folicular y una zona medular, ¿ya? Cuando las células dendríticas están en la zona medular, presentan el antígeno linfocitos B, que no se convierten en células plasmáticas, sino en células de linfocitos. Eso les dije. Ok. Y acá hay más ejemplos, ¿no? Siempre miren fagocitos, aquí hay 3 fagocitos, por aquí linfocitos, epitelio nasofaringe, aquí hay 3 fagocitos, están más asociados con la fagocitosis, ¿no? Los receptores del complemento, ¿ya? ¿Es necesario que exista receptor de complemento? Sí. Sí, ¿ya? Para que se cumpla la función del sistema inmunológico. Y aquí está. Opsonización y fagocitosis, es lo que hemos visto. Ahí está el C3b, y ese C3b tiene un receptor en el macrófago, ¿ya? Ahí está su receptor, ¿ya? Y entonces hay una mayor fagocitosis del microorganismo. ¿Qué otra función? A ver, ustedes díganme, ¿qué otra función tiene el complemento? Ya, ¿limpieza de qué? Inmunocomplejo. ¿Cómo ocurre esa limpieza del inmunocomplejo? ¿Y por qué? ¿Será importante? ¿En qué vamos a hacer conmigo? No sé. Creo que sí. Hipersensibilidad vamos a hacer. Ahí vamos a ver los complejos antígeno-anticuerpos, ¿ya? Pero ¿por qué será importante esa limpieza de los complejos antígeno-anticuerpos? Porque si no, no seguir para que se detenga. ¿Ah? Me niego a hablar. Pero ahí no están. No sé si está aquí.
importante. Para detener. Hipersensibilidad son 1, 2, 3, 4. Hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3 está asociado con los inmunocomplejos. La acumulación de inmunocomplejos causa hipersensibilidad y daño en las células. ¿Ya? No se pueden acumular los inmunocomplejos, es decir, no se puede acumular esa unión de antígeno-anticuerpo. No se puede acumular. ¿Ya? Porque sobreviene, por ejemplo, ese anticuerpo que se ha unido a ese antígeno puede tener un receptor en el mastocito. Y ese mastocito, cuando tiene receptor, se activa y segrega histamina, que significa inflamación. ¿Ya? Ese inmunocomplejo se une al epitelio y puede desencadenar la acción del complemento. Entonces, antes que ocurra eso, tiene que haber limpieza de los inmunocomplejos, se tienen que liberar de la circulación. ¿Ya? Entonces, una de las funciones es el complemento. ¿Cómo así? Porque el complemento tiene receptores en fagocitos. Y es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tenemos antígeno-anticuerpo, viene el complemento, ¿ya? Se une al complejo, al inmunocomplejo y permite su fagocitosis. ¿Sí? Sería lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿no es cierto? C3b se ha unido al microorganismo, ¿sí? Y ese es fagocitado, ¿correcto? Pero ahora el inmunocomplejo activaría ¿a quién? ¿A quién activa el inmunocomplejo? El antígeno anticuerpo, ¿a quién activa? ¿Complejo B? Inmunocomplejo. Antígeno, anticuerpo. ¿A quién activa? Bueno, C3. A la clásica, pero ¿a quién? ¿A quién de la clásica? Al IG. Al C, Se- C1. Y el C1 tiene un receptor en fagocitos. Y entonces, si tiene receptor en fagocitos, ¿va? Se une a su receptor y fagocita el inmunocomplejo. Y hay limpieza. ¿Ya? Limpieza. Esa es una de sus funciones. Aquí, ¿qué nos dice? Ya lo que habíamos mencionado. C3A y C5A permiten el reclutamiento y activación de leucocitos. Y obviamente luego la destrucción de los microorganismos, ¿no? Porque si hay acumulación de los macrófagos, acumulación de neutrófilos, ellos van a fagocitar más rápidamente los microorganismos. ¿Ya? Atracción, ¿no? Por quimioatracción, quimiotáctica. ¿Qué más? Aquí ya hemos visto el complejo ataque a la luna, ¿no? Bien, aquí otra vez los receptores, ¿ven? De C3b, C4, C3a, C4a, C5a, receptor de C5a también, ¿no? Y la distribución y la actividad. Regulación, llegamos aquí. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, en A. Y ustedes ya tienen esto también, ¿no? No sé si lo he sacado de la presentación. ¿Qué está ocurriendo aquí? A ver, díganme ustedes, ¿qué está ocurriendo? En A, todo esto es A. Está activando, ¿no? El complejo se une. Aquí hay un errorcito, a ver si se dan cuenta. A ver si se dan cuenta que hay un error, ¿ah? Miren, esto lo he sacado de una página de inmunología. Y acá hay un error grueso, ¿ah? ¿En Pero a la? ver, dense cuenta, por favor. ¿En la A? El ¿cuál? C4B. ¿En la A? No. Que se está liberando la 2. Anticuerpo puede ser, ¿no? Pero está señalizado que el anticuerpo se está uniendo. Clásica, vía clásica. Su compañera ya lo dijo ya. ¿Quién más se da cuenta? Se está liberando la ¿Se dos. dan cuenta? ¿No? Ahí atrás, ¿en qué curso están? A ver, ¿cuál es el error? Miren, si lee, formación de C4B, 2B, ¿es correcto? No, es 2A. ¿Ya? Aquí es 2A. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí incluso nos dice, la figura nos dice C4B, 2A, pero el texto dice C4B, 2B. Vamos a denunciar esto. ¿Ya? Entonces, eso, cuidado aquí. Antes de pasarle lo voy a corregir, ¿ya? Cuidado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Miren, aquí la figura está correcta. ¿Ya? Se está activando la C3 convertasa, ¿sí? Vienen estas proteínas, TAP y CR1. ¿Y
¿Y qué hacen? Van a desplazar al 2A. Quiere decir que impiden la acción de la C3 convertasa, la inhiben, en pocas palabras. ¿Ya? Inhiben a la C3 convertasa. Esa es su regulación. En B, ¿qué está pasando? Miren, lo mismo, pero en la vía alternativa. Ahí estamos hablando de C3B, BB, ¿no? Y aquí sí está correcto. Igual, ¿desplaza a quién? Al BB. Impide la acción, ¿no? Que sería de esta C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Quién es DAP y CR1? ¿Ya? Tiene sus nombres, DAP y CR1 está en inglés. CR1 es receptor de complemento 1, pero DAP no recuerdo. ¿Ya? Búsquenlo, sus siglas en inglés. En este lado, aquí, ¿qué está ocurriendo? Mira, esto es lo normal, se está uniendo el C1, se está activando el R y el S para finalmente activar al Q, al C1Q. Se han unido los anticuerpos. ¿Pero qué viene? ¿Quién viene aquí? No, solo es este. El INH, ya también, sus siglas en inglés, búsquenlo por favor. El INH que bloquea ¿a quién? A la región enzimática R y S del C1. A este nivel está bloqueando. Miren, este es el INH, ¿ya? Y este está bloqueando a la región enzimática R y S. Y entonces C1Q ya no se activa, ¿ya? Y ya no escinde a C2 ni a C4. Y ahí termina, ¿no? Ya se regula el complemento. Y finalmente aquí, ¿qué es la C? Proteólisis, ¿no? Proteólisis C3B, el factor I, el MCP y otra es el CR1 aquí, ¿ya? Y lo que están haciendo, miren, C3B está unido, ¿ya? La membrana del patógeno, aquí sigue unido, pero el MCP y el CR1 se unen, ¿ya? Y inactiva, por eso aquí van a ver una I, es C3B I, ¿ya? C3B inactivo, ¿ya? Entonces son, miren, varias proteínas, DAP, CR1, aquí el INH y aquí el MCP, ¿ya? Que van a regular la respuesta del complemento. Son varias proteínas, ¿ya? Son proteínas todas ellas. Igual tienen actividad enzimática, por eso es que están desplazando, ¿no? Se ha unido C3 convertasa, viene aquí, pero viene esta enzima reguladora y rompe, libera y desplaza, ¿ya? Aquí hay más ejemplos, CD55 DAP, ¿ya? CD46 OMCP y CD51, también se les denomina así, ¿ya? Estas proteínas, ¿ya? Y esta es su función de inhibición, ¿no? Mire, se asocia C3 y C5 convertasa inhibiendo la actividad enzimática, ¿ok? Puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Quién se asocia C3 y C5 convertasa? CD55. El DAP o CD55. ¿Ya? Porque, miren, el CD46 se une a C3B y C4B. ¿Ya? No se une a C3 y C5. Miren, está fácil para sacar preguntas de aquí. Y aquí el CD59 es el único inhibidor de la formación del MAC por unión a C8. Se une a C8 y ya no se va a unir el C9, por lo tanto se bloquea el MAC, ¿ya? CD59, ¿ya? Aquí lo mismo. Aquí relación entre el sistema de complemento y las células, ¿ya? Macrófagos, células de Cooper. Vamos a pasar. Y aquí terminamos. Y luego esto de mediadores de la inflamación. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro sobre la regulación? Sí, dime. Contra el complejo C5B, ya no se une al complejo, porque entendido que se une a un lugar externo, a un lugar aparte de la ventana. Ese- Al momento que
C5b. No, en el momento que lo divides, así llamarlo, C5A y C5B. Ajá, aquí. Claro. Ahí está. ¿Por qué está unido entonces ahí? No. Aquí la C5 convertasa, ¿no? Mira, C5, C5A, C5b. Claro. Se ha unido al complejo, no propiamente a la membrana. No está unido a la membrana, está unido al complejo. ¿Para qué? Para que luego venga C6 y se libere el C5b y se una a C6. No se está uniendo a la membrana. No, C5b no se une a la membrana. Estás en lo correcto, pero se mantiene en el complejo. Es como un cochecito. ¿Cómo llaman? El cochecito llegó hasta C5 convertasa, ya tienes al 5b y deja su paquete, que sería el C5b, para que se una al C6, para que este se una al C7 y al C8, que sí están unidos a la membrana, ¿ya? Y el C5b, ¿por qué está en este complejo? Porque finalmente este permite que venga C9, ¿ya? Y se una y forme el complejo de ataque. ¿Ya? Entonces están C7 y C8 haciendo de ancla, ¿ya? Está como ancla aquí del C5b, ¿ya? C5b no está unido a la membrana, pero sí está anclado a estas proteínas, ¿ya? Estas son proteínas, eso siempre tienen que tener presente. Al ser proteínas, ustedes entenderán que en la membrana tenemos proteínas integrales y tenemos proteínas periféricas. Estas actuarían como proteínas periféricas. ¿Sí? Tienen la capacidad de unirse a la membrana, ¿ya? Muy bien. Aquí. ¿Dónde está nuestro complemento? Y aquí están los PAMs. Esto sí está en su diapositiva, ¿no? Están los PAMs, los péptidos antimicrobianos, defensa del tejido dañado por aquí, defensa del hospedero por aquí, defensa del propio epitelio. El propio epitelio, cuando se ve atacado, puede ser epitelio intestinal, del parénquima pulmonar, ¿ya? Tiene la capacidad, ¿ya? Estas células afectadas tienen la capacidad de sintetizar alfa y beta defensinas, ¿ya? Que serían estos de aquí, ¿no? Los péptidos antimicrobianos, alfa y beta defensinas, ¿ya? Respuesta inmune, ¿qué tipo? Innata, ¿ya? Alfa y beta defensinas van contra todo. Todo lo que esté ahí lo van a destruir. ¿Por qué? Porque la célula está siendo dañada, ¿no? Un virus ha ingresado, entonces la célula tiene que defenderse, ¿ya? Activa toda la cascada de señalización para sintetizar alfa y beta defensiva. Y aquí tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Se activa, miren, aquí nos dice que está el hígado, está incluso el hipotálamo, llevando señales de fiebre, ¿no? Dolor, anorexia. El hígado está sintetizando ferritina, proteína C reactiva, y ustedes saben que la proteína C reactiva es señal de inflamación, ¿cierto? De daño. Y también aquí vemos que estos se están sintetizando, y dice proteínas de fase aguda, ¿ya? Se están sintetizando gracias a las citocinas que se están produciendo a partir de la activación del macrófago, ¿sí? Macrófago reconoce al patógeno y empieza a sintetizar estas citocinas que mandan señales al hígado y al cerebro, ¿sí? Y ahí por eso viene la fiebre, ¿no? La proteína C reactiva se eleva, ¿no? ¿Ya? En este evento también tenemos que los macrófagos pueden sintetizar quimiosinas, CSL2, CSL3, son quimiosinas, ¿ya? Y esto permite un mayor reclutamiento de estos neutrófilos, de estos fagocitos, ¿no? ¿Ya? Y aquí ya empieza la respuesta adaptativa, miren, se activa el linfocito TH1, inclusive TH17. Y ya vemos citocinas de estos linfocitos, como interleucina 17, interleucina 22, que ayudan a un mayor reclutamiento de células y también a la defensa de los hospedero, ¿cierto? Respuesta inmune adaptativa aquí ya, ¿no? ¿Por qué? Porque el macrófago cuando fagocita presenta el antígeno. Aquí están fagocitándose, ¿no? ¿Y qué es ROS? Aquí está ROS, ¿qué es? ¿Qué significa ROS? Especies reactivas de oxígeno. ¿Innato o adaptativo? Adaptativo. No, innato. Obvio. Innato, ¿No bueno. era la presencia? Es innato. ROS y el NO. ¿Qué es NO? Óxido nítrico. Dentro de ROS, porque ROS no es una molécula.
ROS son especies reactivas de oxígeno. Dentro de ellas tenemos superóxidos, tenemos se me fue. No es superóxido. Ya, ahí estamos acordando. Entonces, dentro de este ROS, que es respuesta inmune innata, macrófago o neutrófilo que fagocita puede producir ROS inmediatamente para destruir el patógeno, ¿ya? Pero miren, aquí también se está sintetizando interferón que atrae los linfocitos, y una vez que el linfocito llega, va a reconocer el antígeno presentado por el macrófago. Y ya se activaría el TH1, TH17 y todo citocina, miren. Y aquí tenemos el macrófago ya activado gracias a los linfocitos, ¿ya? Entonces todo es un planeamiento estratégico de las células para combatir a los patógenos, ¿sí? Eso es la respuesta inmune. Planeamiento estratégico que va a ir progresivo, que va a ser progresivo, con una respuesta innata, ¿no? Y luego una respuesta adaptativa. ¿Y dónde viene nuestro complemento? ¿Dónde está? Abajo, en el torrente sanguíneo. Miren, en la circulación, no está en el tejido afectado, no está en la región del tejido afectado. Aquí el propio tejido que está siendo afectado, infectado, se defiende ya por sí solo, ¿no? Pero cuando llegan señales a la circulación sanguínea, ¿no? Incluso están presentes los macrófagos, están presentes las plaquetas, ¿no? Hay activación de la coagulación, por ejemplo, si hay daño de vasos, ¿no? Entonces, ahí está presente el complemento, C3A, C5A, ¿no? Que se forman a partir, ustedes ya saben, de la escisión de C3 y C5. ¿Qué función tenía C3A y C5A? Quimiotaxis, muy bien. Entonces, eso significa que los macrófagos, cuando reconocen la señal de C3A y C5A, van a migrar. ¿Cómo se llama esta migración? Desde el torrente sanguíneo hacia el lugar de la infección. ¿Cómo se le denomina? Extravasación o diapedesis. ¿Sí? Es un proceso, ¿ya? Que ocurre cuando hay infección. Es un proceso común, digamos, ¿ya? Por quimiotaxis. Entonces, esto es quimiotaxis. C3A y C5A es quimiotaxis, y el macrófago va a migrar hacia el sitio de la infección y va a ocurrir o va a intervenir en todo este proceso. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahí está nuestro complemento, ¿eh? Sin el complemento, imagínense, macrófago no llegaría. Macrófago circulante, ¿no? Monocito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre monocito y macrófago? ¿Ya saben? Y el profe ya les ha explicado sobre macrófago, imagínense. ¿Sí? Monocito cuando está circulando, pues. Macrófago cuando ya está en el sitio de infección. Célula mononuclear, ¿no? Una célula mononuclear, monocito. Ya llega al sitio de infección, macrófago. ¿Ya? Porque va a ser un fagocito ahí. ¿Ya? Igual aquí los neutrófilos, lo mismo. Están haciendo diapedesis, llegan al sitio de infección. Y ahí empiezan a segregar las citocinas que activan una y otra célula. Aquí ni siquiera está el linfocito B que también debe. Listo, enfermedades asociadas. Una de ellas, ¿ya? Una de ellas. ¿Qué significa, cuál es la diferencia entre genético, alteración genética y una manifestación adquirida? ¿Cuál es la diferencia? Alteración genética y alteración adquirida. ¿Cómo diferenciamos? Está obvio, ¿no? Uno es adentro y otro adentro. Uno es interno y otro es externo. Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Es lo más lógico, lo más simple, ¿no? Genético, nuestras propias células se alteran, ¿no? Y en ese sentido se altera la síntesis de alguna proteína, ¿sí? Porque es genético, ¿no es cierto? Y adquirido, cuando fisiológicamente sufrimos una alteración. Fisiológicamente, externamente, por alguna situación, que puede ser orgánica o no, la célula se altera, ¿ya? Entonces tenemos
esa manifestación clínica expresada de una enfermedad. El angiodema hereditario y el angiodema adquirido. Ambos como consecuencia de ¿qué? ¿Qué dice aquí? Disfunción del inhibidor ¿Quién está alterado? C1. C1, ¿ya? Pero C1 está alterado o está alterado la proteína que regula C1. ¿Qué dice? Claro, carencia o alteración genética del inhibidor de C1, ¿ya? Del inhibidor de C1, no se vayan a confundir. No se está alterando el C1, se está alterando su inhibidor. Por lo tanto, ¿va a haber o no va a haber regulación? No va a haber regulación. Se va a incrementar el complemento y eso va a causar un angioedema. Angioedema, ¿ya? Crisis repetidas de hinchazón debajo de la piel, ¿ya? Inflamación, ¿no? Se hincha la piel. Y tocas al paciente y ahí encuentras que la piel se puede incluso formar, dilatar, ¿ya? Manifestaciones clínicas: hinchazón de áreas de tejido debajo de la piel, puede afectar la cara, la garganta, vía respiratoria. Aquí ya se pone complicada la situación, ¿no? Imagínense que este angioedema le da a un paciente con insuficiencia cardíaca. Ya su cuadro, su pronóstico va a ser medio complicado, ¿no? Porque va a afectar vías respiratorias. Si además tiene un problema cardíaco, ¿no? Están causados por una reacción alérgica, ¿no? La mayoría de angioedemas puede ser por una reacción alérgica. ¿Quién es alérgico aquí? En hipersensibilidad vamos a hablar sobre eso. ¿Son alérgicos? ¿Fuerte, fuerte? ¿Más o menos a qué? ¿Ah? Ah, la visa. Si no le molesta la visa, no te pasa. Es alcalde. A la lana. ¿A qué más son? La lana. ¿A la lana? Al calor. Al polvo. ¿No te puedes abrigar entonces con champas? Con algodón. ¿Y en roncha? Me pica Te pica. Ah, claro, ya Alergia está. por contacto. Al látex. Eres sensible. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A la leche? Mi perro. ¿También? Ah, el camarón. Yo como. Lo más común, ¿no? Mariscos, pescado, Al polvo. De la penicilina. maní, ¿no? También es muy común. A los aines. Ah, sí, ese es menos común, pero sí hay. Sí, sí. No, pero por No, ¿Quién? mi papá. Ah, menos mal. mi perro. Ser al alérgicos agua. al alcohol. Está bien. A ver, ¿a qué es lo más inusual? Los perros. ¿La calor? ¿Sí? Eso ya ¿Los gatos? Es frecuente, ¿no? El pelo del gato, ¿sí? ¿De gato? Gato, perro. Pobrecito del gatito. al frío ¿Los también. ves? Gato, perro, conejo. Me encanta cuando hace mucho Hay calor. gente que te gustan los perritos y tienes alergia al pelo de... Diga. Yo tenía alergia a la orina del perro. ¿Cómo lo descubrió? ¿Sí? ¿Le ¿Al orinaron? olor? No, ¿Cómo lo descubrió? al olor, no sé. Sí, yo tenía un cachorrito, de esos Basset Hound. ¿Me hacen los Basset? Orejones. Ah, Esos son tercos, pues. lo dejan. No aprenden rápido. ¿Ya? Y hacía pues en la casa. Y de un momento a otro empezó a aparecerme ronchas en la espalda. Se orinó. Ronchas, ¿no? Y Se ya echaba en donde era se orinaba. apenas a la semana más o menos. Que tenía el perrito. Sí. No, lo Y dejaron. mi hijo empezó con una alteración ocular también. La garganta. Sí. La triquina. Sí, lo llevamos pues, en la casa de mis padres. Mi perro es alérgico a todo, sí. Sí. ¿Qué más? Es al revés. Mi Al perro huevo es alérgico. también. Mi perro es alérgico. Al queso también. A los lácteos. A los A los lácteos. lácteos. Chocolate también. ¿Tú tienes alergia al chocolate? Mi perro es alérgico a la vida. Si le gusta el chocolate. Al algodón. Sí, ha habido casos en que, por ejemplo, de un colega era alérgico al maní, su hijo era alérgico al maní. Las nueces también.
Y Como la señora cuando Seguridad estaba en del una actividad, Está buena. los papás prepararon, pues, ¿no? Comida para los niños. Y una de las mamás colocó maní en Ay, licuado. Y no le dijo, pues, no comunicó. Y como son niños, comen. Comió carapulcro, como Sí, a las justas llegó al hospital. Ah, Justas a las justas. Ya estaba casi por morir. un ¿no? shock anafiláctico. Sí, se comió bastante. Llegó a las justas. Ya, eso vamos a hacer cuando hagamos hipersensibilidad. Vamos a ver por qué ocurre eso, ¿ya? ¿Por qué ocurren esas reacciones alérgicas? ¿Ya? Y está relacionado con el angioedema, ¿no? ahorita te ríes. Adquirido, miren, ¿ah? El adquirido es más común, que no es una alteración genética, ¿ya? ¿Y en qué tipos de manifestaciones se presenta? Sobre todo en tipos de cáncer como el linfoma, ¿ya? O el caso del lupus eritematoso y dermatomiositis, ¿no? Dermatomiositis. Estos están asociados con déficits en el inhibidor de C1, ¿ya? Entonces miren, ahí estamos mencionando que el angioedema hereditario y el adquirido son como consecuencia de la insuficiencia del inhibidor, pero también está asociado con lupus y con este linfoma, en caso del cáncer, y el dermatomiositis, la dermatomiositis, ¿ya? Entonces miren lo que causa esa falta de regulación del complemento, ¿ya? Como consecuencia del linfoma, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya no vamos a hacer Kahoot porque ya justo terminamos.